Medellín, jueves 18 de noviembre de 2021. Damos inicio a la programación académica del Congreso. Les recordamos que el evento será transmitido por nuestro canal de YouTube Asmedas Antioquia y por nuestra página de Facebook Asmedas Antioquia. Y los chats están activados para quien necesite hacer una pregunta al conferencista. Les informamos que para efectos de la entrega digital de la certificación, cada uno de ustedes deberá registrar diariamente su asistencia haciendo clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligenciar los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia del día. La primera conferencia de esta tarde se titula Síndrome coronario agudo, diagnóstico y manejo farmacológico, y está a cargo de la doctora Catalina Gallego Muñoz, médica internista y cardióloga clínica, magíster en cuidado clínico cardiovascular, miembro del capítulo de falla cardíaca y trasplante, Sociedad Colombiana de Cardiología, coordinadora del programa de insuficiencia clínica Cardiovid, jefe de la unidad coronaria clínica Cardiovid, Medellín, Colombia. Hola, un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias a Asmedas por la invitación tan bonita que me han hecho en la tarde de hoy. Me corresponde hablarles de síndrome coronario agudo, el diagnóstico manejo farmacológico. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Vamos a hablar de un tema que es bastante importante para todos nosotros. Hay que recordar que la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte en Colombia. Incluso a pesar de COVID-19, los pacientes siguen muriendo más en nuestro país por infarto. 6 millones de consultas por dolor torácico en los Estados Unidos corresponden al diagnóstico diferencial más amplio que hay para abordar estos pacientes. Del 12 al 15% de esos pacientes que llegan por dolor torácico realmente van a tener un síndrome coronario agudo, bien sea un infarto con o sin elevación del ST o una angina inestable. Y aquí es muy importante hacer un enfoque en el diagnóstico adecuado, porque aquel paciente que no tiene un diagnóstico adecuado al momento del ingreso, esto va a alterar el pronóstico, es decir, estos pacientes se van a dar de alta realmente estando infartados o por lo contrario se van a hacer estudios innecesarios. De ahí la importancia de que revisemos hoy cómo se debe enfocar y tratar a un paciente con un síndrome coronario agudo. El diagnóstico oportuno y adecuado va a permitir que estos pacientes tengan miles de diagnósticos diferenciales adecuadamente abordados. Es elemental la historia clínica, la medición de biomarcadores y por supuesto vamos a hablar del electrocardiograma, que es dijéramos, la herramienta diagnóstica fundamental. Les voy a mostrar posteriormente el tratamiento médico y cómo definir las estrategias invasivas de tratamiento de estos pacientes. Para poder hablarles de síndrome coronario agudo, en la tarde de hoy tengo que hablarles de qué es un dolor torácico para que nos pongamos de acuerdo. Se define como toda sensación de dolor comprendido entre el diafragma y la base del cuello, que tenga una instauración reciente y que además requiera por parte del médico un diagnóstico certero ante la posibilidad de que se derive un manejo médico urgente. Y hace un ratito les decía que más o menos del 20 a 30% de las consultas a los servicios de urgencias del mundo son por dolor torácico, pero apenas un tercio de ellas van a corresponder a síndrome coronario, solamente del 10 al 15% infarto, 20% anginas, es decir que la gran mayoría, del 50 al 70% no son de origen cardíaco, de ahí la importancia de poder enfocar estos pacientes. Si no son de origen cardíaco, ¿cuál será la etiología? Pues aquí se las muestro, va desde origen gastrointestinal, acá están todas aquellas causas de dolor en la localización torácica y retroesternal, como reflujo gastroesofágico, acalasia, pancreatitis, úlcera péptica, están todos aquellos pulmonares que también revisten un pronóstico para nuestros pacientes, pleuritis, embolia pulmonar, neumonía neumotórax, están las musculoesqueléticas, dentro de las condritis quizás una de las más importantes, y finalmente están las psicológicas que no son para nada infrecuentes, como consultar por ansiedad, depresión o pánico. ¿Cuáles son las causas que todos debemos saber descartar desde urgencias? Pues estas que les enumero en esta diapositiva: infarto, disección aórtica, taponamiento cardíaco, TEP, neumotórax y ruptura esofágica son las más importantes en relación a que son las de peor pronóstico, y nuestros pacientes pueden fallecer por estas enfermedades, de aquí que tengamos que saberlas abordar.
Entonces, en esta primera parte de cómo vamos a diagnosticar el síndrome coronario agudo, pues yo quiero recordarles que siempre deberíamos clasificarlos en estas 3 esferas, decir si el paciente está con una angina inestable, que la gran diferencia con infarto no ST será la positividad en los biomarcadores, o finalmente si se trata de un infarto con elevación del ST, en donde la diferencia vendrá dada por los cambios electrocardiográficos. ¿Cómo se dice que un paciente tiene angina inestable? Pues cumpliendo con las siguientes características: una clínica compatible, un antecedente de enfermedad coronaria, cambios en el electro o prueba de inducción de isquemia positiva. Dijéramos que en el espectro de la enfermedad cardíaca isquémica, el síndrome coronario sin elevación del ST corresponde a aquellos pacientes que tienen dolor torácico anginoso y un electrocardiograma en el que no se eleva con características definitorias el segmento ST. Podrá haber depresión del mismo, inversión de la onda T, aplanamiento, cualquiera del espectro. Y en este cambio también pues estaría presente en la elevación de troponinas ultrasensibles, que son las que más están ampliamente disponibles en el momento, por encima del percentil 99. ¿Cómo decimos que un dolor es anginoso inestable? Pues aquel dolor que se presenta en reposo y dura más de 20 minutos, que es de reciente inicio y está en una canada 2 o 3, es decir, con moderados esfuerzos a grandes esfuerzos, que se inestabiliza, es decir, en crescendo, que es el término semiológico que todos conocemos, que es aquella angina que va en crecimiento, o todos los pacientes posinfarto. Y esta es la actualización del 2020 de los europeos con respecto a cómo evaluar un paciente con síndrome coronario agudo, y ahí les muestro, es muy bonito porque permite señalar la localización del dolor, como lo ven en la parte superior de sus pantallas, dónde está localizado el dolor, si el paciente ingresó incluso con un ritmo de paro desfibrilable. Luego nos permite evaluar las características del dolor partiendo de aquellos que tienen un dolor, un electro, completamente normal a los que tienen elevación del segmento ST. Le siguen aquellos que tienen elevación de troponinas, los cambios en la elevación de troponinas, y esto nos permite hacer este espectro del diagnóstico de síndrome coronario agudo, partiendo del paciente que uno descarta porque no es cardíaco, el que uno va a observar porque podría ser una angina inestable, y el que definitivamente tiene un infarto con o sin elevación del ST. ¿Qué es lo más importante para el diagnóstico? Dado que les acabo de mostrar el espectro amplio de estas enfermedades, pues definitivamente tener en cuenta estas 3 herramientas diagnósticas: tener una excelente historia clínica, un electrocardiograma y basarnos en el examen físico. Y de la historia clínica ustedes conocen que uno debería explorar todos los campos del desarrollo de ese dolor, hace cuánto lo tiene, cómo se reproduce, con qué se desencadena, y sobre todo esa anamnesis en el enfoque del dolor torácico siempre tendrá que ir acompañada de evaluar de entrada los factores de riesgo. ¿Es este paciente hipertenso, diabético, tendrá obesidad? ¿Ya le habían estudiado un dolor de pecho antes? Y hay unas herramientas importantes en la historia: nunca basarse solamente si ya tuvo o no respuesta a nitratos, no evaluar los síntomas diferentes entre hombres y mujeres. Eso es un tema muy bonito que quizás no alcancemos a verlo completamente en esta charla, pero no tenemos por qué diferenciar el dolor de la mujer y del hombre con respecto a que tiene sí unas características diferentes, pero igual las mujeres también se infartan, y no todos los pacientes con el síndrome coronario agudo van a presentar las características cardinales de siempre, que sea retroesternal opresivo. Hacer un examen físico rutinario completo, una exploración complementaria que va a depender de los enfoques diagnósticos. En el examen físico, evaluar siempre el estado hemodinámico, si hay unos signos de complicaciones mecánicas del infarto, pero también como falla cardíaca aguda, y ir evaluando otros posibles diagnósticos diferenciales. Siempre hay que tener presente el electrocardiograma como, después de la historia clínica, la herramienta fundamental para el diagnóstico de un paciente con síndrome coronario agudo. La toma seriada es una herramienta importante. Muchas veces perdemos de entrada el hecho de que puede ser que el electro cambie en el tiempo. Si reaparece el dolor, si hay cambios en la condición clínica, siempre repetir esa imagen. Y el electro, pues yo siempre les digo a mis estudiantes y a mis residentes que parecería que estuviese como incompleto cuando uno habla solo de 2 derivadas. Hay algunos pacientes que no pueden excluirse el síndrome coronario agudo porque esas 2 derivadas estén normales, de ahí que si uno tiene dudas debería hacer más electros o adicionar algunos tipos de derivadas diferentes. Y pues obviamente ojalá todos los infartos fueran así de claros como este electro que les muestro, con una clarísima elevación del segmento ST en la pared inferior y cambios en espejo en otras caras. El reto de la interpretación del electro es muy importante. Si bien tiene amplia disponibilidad, es de bajo costo, es de alta sospecha en urgencias, tenemos que ser muy hábiles en la
toma e interpretación del electrocardiograma porque es la herramienta más importante para diagnosticar síndrome coronario agudo. Tiene amplias variaciones individuales, va a depender mucho de la localización del evento, de ahí que el electrocardiograma va a tomarse rápidamente en los primeros 10 minutos, debemos interpretarlo en los 10 minutos del paciente que llega a urgencias con dolor torácico, y es una herramienta muy importante pero que nos hace pensar con claridad que el diagnóstico de infarto con elevación del ST está presente. Quería recordarles acá rápidamente que las manifestaciones que nosotros vemos eléctricas en el paciente con infarto, como las vemos acá, es la representación esquemática de las arterias subendocárdicas y epicárdicas. Es por eso que el EKG, pues probablemente 12 derivaciones, ese es el estándar en todos los pacientes, pero basándonos en consideraciones anatómicas y en cómo está representado el infarto en las diferentes paredes, es posible que por eso necesitemos derivadas derechas o derivadas posteriores. Aquí pueden observar en esta representación cómo si uno tiene las derivadas precordiales normales, debería extender a B6, B7, B8, B9, las que conocemos como posteriores, porque esta pared, la pared inferobasal del corazón, no está bien representada en las derivadas normales. Y yo siempre les digo a los estudiantes que recuerden que cuando uno tiene un infra entre B1 y B2, lo que está viendo es en espejo o posterior esta elevación que sería de B9, de ahí la importancia de tener presente las derivadas posteriores. Y también lo mismo pasa con la representación del ventrículo derecho en el electro. Miren acá cómo uno no tiene adecuadamente representada al lado derecho del corazón ni el lado inferobasal o posterior, y deben solicitarse esas derivadas siempre que estamos enfocando un paciente con dolor torácico. Las derivadas contiguas corresponden a la secuencia anatómica del electrocardiograma y pues esto lo saben muy bien ustedes, cada una de esas derivadas contiguas expresan una de las paredes del mismo y permiten identificar la localización del infarto. No ha cambiado mucho en la actualidad el diagnóstico universal de infarto, sigue siendo este que es del 2018 de los europeos para tenerlos presentes, por lo menos una elevación de 1 milímetro en 2 o más derivadas, excepto las derivadas B2 y B3 donde exige estos cambios de acuerdo a la edad del paciente y al sexo del mismo. Y les decía yo que el hallazgo más exigente es estar seguros en la interpretación del electro de que hay un infarto con elevación del ST, hay que hacer un diagnóstico preciso y rápido. Una de las estrategias es trazar siempre una línea PT o este segmento PT para ver realmente dónde se eleva el punto J, y de ahí pues hay que tener una precisión con respecto a cuándo activar un laboratorio de hemodinámica, cuándo de entrada esto es un infarto con elevación del ST y cuándo está lo que ahora se denominan como equivalentes ST, que me parecía muy importante que lo repasáramos en esta charla. Son aquellos eventos en los que a pesar de que el ST no está elevado con las características que les acabé de enumerar, sí equivalen por su pronóstico a activar el laboratorio de hemodinámica. Ahí está el bloqueo de rama izquierda del haz de His, nuevo, presumiblemente nuevo, que corresponde a isquemia, que ya ustedes conocen que tiene unas características esenciales para poder interpretarse y que en la actualidad no solamente existen los criterios de Esgarbosa, hay varias formas diferentes de evaluar la presencia de bloqueo de rama izquierda. Yo quiero llamarle la atención es que siempre que estén ante un paciente con dolor torácico y un posible síndrome coronario agudo tengan la precaución de evaluar si se trata o no de un infarto a través de los diferentes criterios disponibles. Está el supra en ABR con infra en más de 6 a 8 derivadas. Este supra en ABR con infra en más de 6 a 8 derivadas puede corresponder a una oclusión del tronco o de la DEA proximar. También es un patrón de alto riesgo equivalente ST, como en este electrocardiograma tan bonito que ustedes pueden ver cómo está supra desnivelado ABR con infra en más de 6 a 8 derivadas. Esto posiblemente es un tronco o 3 vasos. Está el infarto de la primera diagonal que se presenta con una elevación en ABL y B2. Esto se llama la representación no anatómica de un infarto. Es muy llamativo esta elevación tan separada que no parece corresponder. Miren aquí qué bonito, ABL supradesnivelado con D1 y además un supra en B2. El complejo de Winter, que corresponde a la depresión del ST de B1 a B4 con ondas T altas prominentes, en la misma distribución, se asocia a la oclusión de la descendente anterior y también tiene un alto riesgo de progresar a un infarto de cara anterior. Y aquí lo pueden ver, se considera un Winter cuando hay unas ondas T hiperagudas como las que están acá, usualmente relacionadas con un infradesnivel del segmento ST.
Y resta por evaluar el ínfero basal o posterior, corresponde a aquel infarto en lo que hay es una depresión inicial en B1 y B3 que se acompaña de la elevación en las derivadas posteriores que les explicaba hace un momento. ¿Cómo se ve el electro en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Sería la segunda pregunta. Pues es la consecuencia de isquemia subendocárdica, como se las mostré en la diapositiva hace unas anteriores de la anatomía. Puede verse como un infradesnivel del ST, como una inversión de la onda T y puede estar presente en territorios vasculares específicos o no. ¿Cómo sabemos que hay un infradesnivel del ST significativo? Porque hay un plano o inclinación descendente. Usualmente en las precordiales B1, B2 y B3 eso se puede ver representado como en este electrocardiograma que ustedes están viendo acá, donde hay un infradesnivel importante en las derivadas del precordio. Usualmente para que podamos hablar de isquemia debe ser nuevo y debería ser más de 0.05 milivoltios en dos derivadas contiguas para empezar a pensar que estamos ante un infarto no ST con cambios en el segmento ST. También se puede ver inversión de las ondas T con ramas simétricas, varía en la profundidad según cómo se vea manifestado y puede estar asociada o no a infradesnivel del ST. Y también puede haber o no inversión de la onda T. De 0.2 milivoltios, dos derivadas contiguas, como pueden ver acá, que es bien bonito, está la inversión de la onda T de ramas simétricas, que está en B2, B3, B4, B5 y B6. Nos falta un patrón muy importante, que es el patrón de Wellens. En 1982 el doctor Wellens describió pacientes que tenían estenosis crítica de la descendente anterior proximal, en las derivadas sobre todo B2 y B3, en ocasiones B4, y ese complejo de Winter no parece ser igual al complejo de Wellens o al patrón de Wellens. El Winter que les mostré ahorita corresponde a una oclusión aguda de la descendente anterior y el Wellens corresponde a un proceso crónico. ¿Listo? Y hay dos patrones descritos en la literatura, el Wellens tipo A y el Wellens tipo B, que se caracterizan o se diferencian electrocardiográficamente por la forma en la que está presente la onda T, invertida como la ven acá o isobifásica como la ven acá. ¿Listo? Vámonos para el tercer componente que les hablé en un principio de la charla. Yo les hablé de la historia clínica, les hablé del electrocardiograma y resta hablar del biomarcador como el tercer elemento fundamental. Para que uno pueda hablar de un paciente con infarto ya sin elevación del ST, tendría que tener un biomarcador en sangre que esté por encima del percentil 99 y que le permita decir efectivamente su paciente que no tiene elevación del ST pero que tiene dolor torácico anginoso tiene un infarto, y eso lo vamos a ver marcado por los diferentes biomarcadores disponibles, como están la mioglobina, la CK-MB, la troponina T y la troponina I. En la actualidad en casi todos los centros se está utilizando con más frecuencia o más rutina las troponinas ultrasensibles. Quería recordarles en esta gráfica cómo se ve la salida a sangre, a plasma, las diferentes formas de estos biomarcadores, cuáles son más tempranas como la mioglobina o la CPK, y cómo las troponinas tienen un ascenso un poco posterior pero van a permanecer en sangre incluso hasta por 14 días. Esta es la actualización de los europeos de cómo se ve el infarto sin elevación del ST. Yo quiero hacerles un especial énfasis en que ellos están hablando de medir troponinas ultrasensibles a las 0 horas y a la 1 hora del paciente ingresar a consulta. Hay unas estrategias que inmediatamente le hacen a usted el diagnóstico, como acá, ya les voy a mostrar los valores, unas estrategias que descartan y unas estrategias que lo llevan a uno a observar. Les señalé al revés, estrategias que descartan y estrategias que generan el diagnóstico inmediatamente, es decir, que te llevan a llevar al paciente a angiografía o ecocardiografía o probablemente mandarlo para la casa. Y aquí merece la pena recordarles a todos que cada uno de esos valores de los biomarcadores dependen del biomarcador que esté usando usted en su clínica. O sea, miren que para cada uno aquí se marca la casa farmacéutica que produce ese biomarcador y cómo lo debe interpretar usted de acuerdo a si está utilizando algoritmos de 0,1 hora o de 0,2 horas. Y también para recordarles que es súper importante, no todos los pacientes que tienen elevación de troponina tienen un infarto sin elevación del ST, la gran mayoría sí. Hay múltiples causas que elevan esos biomarcadores de la manera como se los acabo de mostrar, y lo único que quiero que tengan presente es estar atentos durante el análisis del paciente a poderle atribuir o no a esa elevación de los biomarcadores lo que ustedes están interpretando en ese momento. Es posible que condiciones como enfermedad coronaria crónica o cardiopatía hipertensiva contribuyan también a la elevación de los biomarcadores, pero ahí está el ojo clínico y la interpretación que ustedes hagan del mismo.
Ya una vez abarcado esto y ya para que pasemos al tratamiento, siempre recuerden estratificar su paciente una vez hecho el diagnóstico de infarto, con o sin elevación del ST o de angina, con respecto al riesgo. Y para eso existen múltiples escalas, que no nos daría el tiempo hoy para repasarlas. Está la escala de TIMI, está la escala de Grace, ustedes las conocen todas y están disponibles en los teléfonos inteligentes. Lo que yo quiero recordarles es que siempre hay que tener presente las características de cada una de las escalas. Este es el Hard Score, que nos ayuda a evaluar la probabilidad de que el paciente tenga un evento coronario, como lo muestra acá. Esto es el riesgo de desenlaces durante la hospitalización. Está el TIMI, el más conocido y el más fácil de aplicar, que evalúa 14 días, mortalidad por todas las causas, infarto o revascularización. Y quizás uno de los más ampliamente utilizados en la actualidad es la escala de Grace, que esto realmente es un modelo de regresión logística de múltiples variables de explicación del dolor torácico y que permite clasificar a esos pacientes, como lo pueden ver en esta diapositiva, de acuerdo a su mortalidad intrahospitalaria o a 6 meses, en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Cuál escala deberíamos utilizar? Las guías recomiendan sobre todo TIMI y Grace. Los europeos prefieren Grace porque predice mejor los eventos, y las guías colombianas nuestras dicen que es preferible Grace, pero si no está disponible, utilizar TIMI. Nos faltan 2 herramientas diagnósticas. Ecocardiograma, quien evalúa la magnitud de los defectos de contractilidad, se puede utilizar en aquellos pacientes ya con diagnóstico de infarto. La DESTRES la utilizamos en pacientes con angina inestable que ameritan con biomarcadores negativos un electro normal, definir si ese paciente se debe estratificar de forma invasiva, y lo mismo habrán muchos servicios de urgencias o hospitalarios que cuentan con la posibilidad de hacer una prueba de esfuerzo en banda, que se podría hacer en menos de 72 horas en pacientes que no les ha vuelto a dar el dolor, que el biomarcador es negativo y que el electro es normal. Y resta para esta última parte de la charla hablarles de tratamiento. Quizás cuando me pidieron hablarles de diagnóstico y tratamiento, creo que es un tema muy importante para todos, porque tiempo es miocardio, y no solamente en este tema es importante que ustedes lleguen al diagnóstico, sino que lo tratemos. Ya vimos los esquemas diferentes del enfoque, las medidas terapéuticas, y yo sí quiero que todos repasemos que lo más importante del síndrome coronario con o sin elevación del ST será la toma de la decisión con respecto a la reperfusión y las diferentes terapias antitrombóticas y antiisquémicas. Las guías actuales nos siguen hablando de que el paciente debe tener un electro antes de 10 minutos, debe haberse interpretado en el electro en esos 10 minutos también, y antes de 10 minutos, o sea en los 20 minutos desde el ingreso, el paciente tiene que haber definido si lo va a trombolizar o si está a menos de 120 minutos para llevarlo a un sitio donde le hagan PCI. Y esto es fundamental. Tiempo en miocardio, aquí no hay que empezar a diferir ninguna decisión. Si usted está seguro que lo puede llevar a PCI, llévelo en 120 minutos, y si no, empiece estrategias de reperfusión. Eso es para infartos con elevación del ST. Si es infarto sin elevación del ST, pues las guías siguen hablando de la toma de muestra. Miren que es muy bonito esta actualización de 0 horas, 1 hora, y de acuerdo a eso tomar la decisión de si lo hospitaliza, dónde lo va a monitorizar y qué tan rápido le haría una coronariografía. Y el manejo de medicamentos sigue siendo el esquema antitrombótico, que vamos a tener presente la edad del paciente, las características del mismo, las comorbilidades y el tipo de estrategia que vayamos a usar. Esta es una diapositiva que ejemplifica todos los medicamentos que tenemos disponibles. Arriba están los anticoagulantes, abajo los antiplaquetarios, y si bien esto no ha variado, lo que sí es muy importante es que usted se pare frente a qué terapia le va a ofrecer al paciente, terapia antiisquémica y antitrombótica, y cómo la va a implementar. Ahí estarían los nitratos, que van a generar vasodilatación coronaria y mejoría del dolor. Estarían los betabloqueadores, que disminuyen el trabajo miocárdico y previenen arritmias. Los casantagonistas no son de primera línea, habría que utilizarlos con precaución si el paciente tiene disfunción ventricular, pero realmente pueden ayudar a manejar el dolor. Y frente a los antiagregantes plaquetarios, la aspirina sigue siendo aún la reina de este tema, clara evidencia en disminución de mortalidad, y le siguen los 3 medicamentos acompañantes en la terapia de la antiplaquetaria, donde estaría clopidogrel, prasugrel y ticagrelol, los 3 disponibles para nuestros pacientes en Colombia según las disponibilidades donde ustedes estén. Y quizás es esto una cosa que ustedes se deben preguntar: si el paciente tomaba clopidogrel previo o ticagrelol, si la anatomía es conocida, y la respuesta sí sería un candidato a prasugrel, si además de eso tiene diabetes, si tiene más de 60 kilos de peso y menos de 75 años. Los inhibidores de la 2B3A quedan para el laboratorio de hemodinámica y la anticoagulación con cualquiera de las opciones que les presento en este momento. Nos quedaría una última momento para terminar con respecto a trombolíticos.
Sigue siendo supremamente importante que todos conozcamos la indicación de trombolisis en pacientes con síndrome coronario con elevación del ST que no logran llegar antes de 120 minutos a un centro con disponibilidad de hemodinamia. Aquí están las indicaciones: trombolisis si tiene menos de 12 horas y me voy a demorar más de 120 minutos, tengo todavía síntomas y no tengo contraindicaciones. Y PCI primaria o ICP, síntomas de menos de 12 horas, o por ejemplo si el paciente ya ingresa en choque cardiogénico o si el retardo era menor a 120 minutos. Siempre antes de trombolisis repasar las contraindicaciones que todos conocemos pero se nos pueden olvidar en ese momento tan importante. Y acá les traigo el resumen actual de lo disponible con respecto a los diferentes fibrinolíticos. Esta es de la guía 2017 de los europeos por si quieren revisarla. Acá está todavía la streptokinasa, está el alteplase como una alternativa, el tenecteplase que nosotros también los tenemos, las diferentes dosis de aspirina y clopidogrel. Recuerden que si ustedes van a trombolizar solo pueden utilizar clopidogrel, no pueden utilizar ticagrelor ni prasugrel en ese momento porque no están aprobados para esa indicación. Y las formas de anticoagulación en estos pacientes que irían desde enoxaparina hasta heparina no fraccionada o fondaparinox, el fondaparinox únicamente si ustedes están trombolizando con streptokinasa. Yo quisiera que en este tiempo pudiéramos haber repasado los elementos más importantes del diagnóstico de síndrome coronario agudo, que tengamos muy claro cómo el espectro va desde angina inestable, infarto sin elevación del ST y con elevación del ST. En resumen, que lo más importante para esto es una excelente historia clínica, un buen examen físico, y las dos herramientas adicionales serían la medición de biomarcadores y el electrocardiograma, la clave diagnóstica en este grupo de pacientes. Les mostré cómo con elevación del ST está muy claro la elevación en dos derivadas contiguas y cómo están esos equivalentes ST que merecen mucha experticia de estar atentos a que no se nos pasen: bloqueo de rama izquierda, complejo de Winter, elevación de ABR e infradesnivel en 6 a 8 derivadas, el infarto de la primera diagonal que es un reto diagnóstico, y por otro lado están los cambios del infarto sin elevación del ST, el infradesnivel del ST, inversión de la onda T o complejo, por ejemplo, de Wellens. Y quedaría que ustedes afinen muy bien, dependiendo de dónde estén haciendo su práctica, cómo va a ser la interpretación de biomarcadores, de troponinas ultrasensibles sobre todo, porque van a variar de acuerdo a la marca. Y para finalizar les mostré en resumen que el tratamiento se basa en dos grandes principios. Primero, si es una elevación del ST, usted tiene o no que definir fibrinolisis versus llevar a PCI, y si es sin elevación del ST, siempre la estrategia será manejo antiisquémico y antitrombótico. La ciencia de la medicina se basa en la evidencia, les acabo de mostrar todo lo que hay de la evidencia, pero el arte de la medicina se basa en la aplicación de esto en el paciente individual, y eso es lo más bonito de la interpretación en síndrome coronario agudo. Muchas gracias.